Llegué, ¿viste? No era tan difícil. Como siempre decimos, a sentarse, a quedarse tranquilo al lado de la radio y a escuchar, porque llega el primer ratito de reflexión que tenemos los jueves a las 10 de la mañana con Graciela García, la licenciada María Graciela García, que ya está aquí con nosotros. Graciela, buen día. Buen día. Bueno, bienvenida un año más. Bueno, a la igualmente. Radio. Bueno, siempre tratamos de buscar los temas que estén relacionados con lo que nos está pasando, con la actualidad. Y este año arrancó bastante complicado, con algunas cuestiones que nos dejaron en la vidriera otra vez, y no por las mejores razones. Hoy compartíamos la publicación en la que anticipabas que hoy vamos a hablar de adolescencia y la sociedad actual, y pedías una definición, ¿no? Vos proponías transgresión, pero hubo varias otras Sí. que relacionan a la adolescencia y demás con algunas cuestiones más complejas, con disturbios, con descontrol, ¿no? ¿Qué nos pasa, digo, como sociedad? ¿Qué es lo que nos lleva a que hoy seamos tapa de los principales medios por esto que pasó el 31 a la noche? Sí, bueno, ante todo, buenos días. En realidad, la adolescencia se caracteriza y se caracterizó siempre por algunas cuestiones que siguen vigentes. Lo que cambiaron son las formas. Uh-huh. Es decir, y cambiaron, por supuesto, los estímulos sociales. Cuando nosotros hablamos de adolescencia, nos estamos refiriendo a adolecer, uh-huh, a carecer de algunas cuestiones que tienen que ver con la búsqueda de identidad, con la búsqueda de objetivos a futuro, uh-huh, con la necesidad de ser contenidos, de ser escuchados. Uh-huh. Y bueno, algunas de esas cuestiones no están pasando, no estarían pasando en la actualidad en la sociedad. Uh-huh. Entonces, también la adolescencia, como parte de esa etapa de la vida, aparecen cuestiones como rebeldía, como transgresión, como hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? El hedonismo es la búsqueda del placer. Uh-huh. Y el adolescente busca el placer. Es decir, en todas las generaciones fue así, esas características que acabo de dar, porque son propias, uh-huh, de una edad donde el sujeto se está tratando de ubicar en un rol social. Entonces, pero bueno, el hedonismo, la búsqueda del placer, por ejemplo, no siempre se canaliza de la mejor manera. El yaísmo, como dicen muchos, el ya, lo quiero ya, tiene que ser ya, es una de las cuestiones. Yo creo que todas las personas buscamos el placer y tratamos de huir del displacer. El asunto es a costa de qué o cómo lo hacemos. El adolescente siempre buscó el placer, pero a veces el placer significaba tener un trabajo previo, uh-huh, o realizar algunas acciones para llegar al placer, y no necesariamente el inmediato. Uh-huh. Lo que vemos hoy es un adolescente hedonista, pero que busca el placer ya, y a cualquier precio, y a cualquier costo. Y a veces no lo logra de una manera adecuada socialmente hablando, sino transgrediendo normas, uh-huh, haciendo daño al otro, o directamente sin pensar en el otro. Entonces, esa búsqueda del placer inmediata, que antes podía ser, salir de vacaciones con amigos, uh-huh, irse de campamento,
tener un buen triunfo se hace un deporte. La cuestión del equipo era muy importante para el adolescente y su placer, su generación de placer. La necesidad de ser escuchado le daba placer. Lograr un permiso de los padres para determinada cuestión le daba placer. Y hoy esa búsqueda de placer se ha transformado en acciones muy violentas. Entonces, cuando en el muro que yo hoy pedí que pusieran algunas palabras, entre ellas está el delito, sí, ¿no? Aparece alguna otra que tiene... Delito, adicción. Claro. Bueno, hay otra que dice ausencias, aclaro, ausencia de adultos, de miradas, de atención, de límites. Sí. Entonces, las transgresiones ya están complicadas con delitos, porque el placer, esos placeres que nosotros mencionábamos, o no sé, bailar con la chica que le gustaba, o que la chica que le gustaba pudiera darle bolilla, claro. Eso eran placeres, eran gustos personales, el hacer cosas como, no sé, fumarse un cigarrillo a escondidas, claro. Y aunque tosiera todo el tiempo, bueno, pero tenía el placer de decir, fumé, claro. ¿No? Soy grande. El lograr tener una vocación, si cuando uno terminaba el secundario, saber qué iba a hacer de su vida y poder hacerlo, también era un placer. Hoy el placer va más allá, la búsqueda del placer inmediato va mucho más allá y no le alcanzan con las cosas digamos cotidianas, y entonces recurre a otras cuestiones, como por ejemplo la droga, el alcohol, la sobredosis de droga, la sobredosis de alcohol. Y además, en una sociedad muy violenta, porque tampoco lo vamos a achacar a los adolescentes, claro. El adolescente es el resultado de... En una sociedad muy violenta, muy competitiva, a costa de cualquier cosa, estoy hablando de los adultos, estamos en una sociedad adulta adolescentizada. El adulto también busca el placer inmediato y a costa de cualquier cosa. Vemos ejemplos a diario, ¿no? Entonces se produce una anomia, una falta de normas, no falta de normas, falta de cumplimiento de normas, porque las claro. normas están. En el adulto, que obviamente son identificadas por el adolescente y hechas de la misma manera. Es decir, cuando nosotros hablamos de corrupción, cuando nosotros hablamos de violencia verbal y violencia física, y lo hago porque se me canta, y porque yo necesito, y porque a mí me importa, y porque yo tengo esta necesidad, y lo hago, no importan las normas, el adolescente ve, yo creo que llevamos ya 2 generaciones, hay gente de tu edad, hay gente que hoy tiene 30, 30 y pico, 20 y pico, son 2 generaciones que vivió de esa manera y cada vez increyendo. Vos eras muy chica, no sé si, sí, eras muy chica, iba a decir, no sé si habías nacido así, no sé si vos escuchaste hablar del destape español. El destape español fue una situación social que se vivió en España cuando se terminó el franquismo. Es decir, Franco fue un dictador, fue un violento, que sometió a mucha gente, que violó todos los derechos humanos habidos y por haber, donde mucha gente se tuvo que exiliar, y el post-franquismo, Franco muere y empieza lo que se llama el destape español. ¿Qué fue el destape? Hacer todo lo contrario de lo que se hizo durante más de 30 años. Es decir, estar sojuzgado, con la pata encima, no poder hablar, no poder reír, no poder juntarse, no poder expresar ideas o hacer lo que quiere. Eso se desborda y se va al otro extremo, al
laissez-faire. ¿Qué es el laissez-faire? Es el dejar ser, dejar hacer. Y yo creo que un poco es lo que pasó acá, ¿no? El adulto, la sociedad adulta se adolescentiza, busca el placer en lo inmediato, busca las cosas ya, y no importa cómo. Y el cumplimiento de las normas, que fue durante muchos años muy violenta, pasa a ser una pavada, una estupidez. Entonces, voy a transgredir todas las normas que se me canta y voy a hacer lo que se me canta. Eso se vio, se proyectó en las películas, en los libros, bueno. Yo creo que acá está pasando un poco eso también. Hablabas de esto de transgredir y demás, y recordaba, y creo que en alguna charla anterior lo hemos hablado, esto de que si yo hoy le digo negra a una amiga, la estoy discriminando. Hoy es todo exagerado y me parece que, por ahí esto va a molestar un poco, pero suele ocurrir, cuando hablamos de derechos humanos, muchas veces creemos que el derecho humano es exactamente eso, hacer lo que se nos canta a costa de lo que sea, sin importarnos el otro, y si no tenés un montón de gente que te defiende, porque creen que se vive así. Y se pierde el concepto de vivir en sociedad, en comunidad. Me da la sensación de que también hemos tenido un permanente mensaje de tenemos la libertad de hacer lo que quieras. En medios nos pasa mucho el tema de la libertad de expresión. Claro. Hay una persona que quiere hacer una denuncia pública sin haberla hecho en los lugares, en los canales donde corresponde, y si le explicás la situación de él, no, mirá, las denuncias se hacen en tal lugar, después si lo querés comentar en la radio está bien, pero y entonces inmediatamente surge censura, falta de libertad de expresión, los medios cooptados, y te acusan de un montón de cosas. Digo, un poco se ha borrado el límite de lo que corresponde hacer y de lo que no se hacía porque no se podía, y del hago todo, lo que quiero. Me da la sensación de que va por ahí, pasa, nosotros en la radio lo vemos desde ahí, pero digo, pasa todo el tiempo. Vos ves hoy a los pibes y no les importa decir, antes, qué sé yo, si alguien se fumaba un porro, se lo fumaba a escondidas, es una realidad. Y hoy te dicen, lo fumo en la puerta de la comisaría, y no les importa. Y se sienten defendidos incluso ante esas acciones. Sí, sí, bueno, eso sería una parte o un ejemplo, ¿no? Yo creo que sí tiene que ver con eso, o eso tiene que ver con lo que hablamos, pero es más profundo, porque también implica, por ejemplo, tomar a una mujer, aunque la mujer te diga que no. Claro. También implica pegarle al otro si el otro no está de acuerdo conmigo. Claro. También implica sacarle, no sé, la moto o un celular a alguien porque yo lo quiero. Y digo lo quiero, no digo lo necesito, porque esa es otra cuestión. Es decir, a veces, no estoy justificando, pero a veces, de alguna manera, un adolescente le saca el celular porque él lo tiene y yo no, y qué derecho tiene él de tenerlo y yo no, entonces se lo saco. Y otra cosa es la transgresión constante. Eso que vos hablás, en nuestro país vivimos muchos años después del 76, y te diría hasta el 80 y pico largo, con una sensación de miedo, de no hablar, de no transgredir, de no solo portarse bien o cumplir con las normas, sino también sobrepasarnos en el no hablar, claro, en no meterme, en no comprometerme. Pero eso es más bien una situación sociopolítica. Yo voy a la cuestión psicológica, es decir, a las individualidades que sumadas obviamente hacen una cuestión comunitaria. ¿Qué le pasa a un chico de hoy? ¿Y qué le pasa a un adulto de hoy? Porque esos chicos que hoy transgreden permanentemente
lo hablábamos la vez pasada, que juegan a cruzar una ruta a toda velocidad a ver si tienen la suerte de que no venga nadie y los mate, un auto. Sí. O que consumen pastillas que saben perfectamente que les puede ocasionar la muerte. O hacen mezclas de bebidas con pastillas que saben en lo que pueden terminar. Esa transgresión al límite de la muerte no es lo común, o no ha sido lo común. Pero además de eso, lo importante es que al estar la sociedad adulta adolescentizada, con el tema de tengo que contener, tengo que comprender, tengo que apañar, tengo que proteger, caen en lo otro, en lo opuesto. No hay modelos de acción, no hay modelos de conductas, o por lo menos hay muy poco, ¿no? No se puede generalizar. El chico crece, y ya han crecido, como te decía, 2 generaciones, viendo que, bueno, total, si pasa esto igual no pasa nada. Bueno, si hago esto, de última van a llamar a mis viejos, pero como yo soy menor no pasa nada. Y mis viejos me van a defender a mí, claro, porque yo soy su hijo. Y el viejo, que dicen ellos, que es gente de 40 o 45 o 50 años, está tan comprometido, creo yo, con haciendo cuestiones no dignas de un ejemplo para su hijo, que prefiere defenderlo, entenderlo, cobijarlo, protegerlo de esa manera. Y no se da cuenta que lo que necesita el adolescente son ejemplos. Uno no educa diciendo vos tenés que hacer esto, vos no debés hacer aquello. Uno educa con el ejemplo. Es decir, un chico vive como natural, como normal, en un hogar con ejemplos de no robar, de no violentar, de no pegar. Ahora, cuando eso no es así, y además ve y escucha el doble discurso, vos tenés que hacer esto, pero el viejo hace otro. Claro. Entonces, bueno, es lógico que el chico transgreda, y transgreda de la peor manera posible. Yo no creo que no hay que culpar al adolescente. El adolescente es el resultado del mundo adulto. Y cuando el mundo adulto está adolescentizado, por decirlo de alguna manera, es decir, busca exclusivamente el placer, es muy complicado poner límites. Y después está el otro tema. Bueno, pero si pongo un límite, estoy reprimiendo. Nosotros, cuando digo nosotros, hablo gente de mi generación, hemos vivido, padecido una década terrible de represión. Y esa palabra represión, que viene del verbo reprimir, ¿no? Que viene del verbo no permitir que, o castigar sí, tenemos la peor de las sensaciones o percepciones cuando escuchamos la palabra reprimir. Y a veces la palabra reprimir, que te repito, durante una década la padecimos en el peor de los sentidos, reprimir sigue existiendo como verbo. Claro. Y reprimir no quiere decir castigar con el submarino seco. Bueno, muchos ni saben lo que es. Digo, castigar por la fuerza hasta de la muerte, o tirar desde un avión al río a alguien que se porta mal. Claro. Reprimir a veces es cuando el padre le dice, no, esto no lo vas a hacer, no vas a... Marcar los límites, claro. O sea, eso nos falta. Marcar límites, y si pasas el límite, tiene que haber una represión, es decir, claro. Es decir, esto no lo vas a hacer por esto, esto y esto, porque te podés hacer daño, porque podés lastimar a otro, y entonces vas a tener una penitencia. Y muchos, y
muchos colegas también estaban diciendo, ¿qué está diciendo? A ver, los psicólogos no creemos que todo está permitido, que todo está bien. El psicólogo ve las cosas que están bien y ve las cosas que están mal. Y la represión, en el buen sentido de la palabra, cuando vos tenés un chico chiquito de 1 año que empieza, que gatea, que se para y que mete los dedos en el enchufe, le decís no. ¿Ahora qué le das? ¿Toda una explicación de cómo, qué le va a pasar y por qué y cómo van los cables? No, le decís no se hace, te va a hacer mal. Lo vuelve a hacer, lo volvés a sacar. En un momento determinado, vos ese nene lo vas a mirar serio, lo vas a sostener seriamente y le vas a decir no. Y le vas a quitar algo que le duela, que le guste, para que aprenda que si la próxima vez meto los dedos en el enchufe, bueno, me va a volver a pasar esto, no voy a tener el juguete o lo que sea. Eso es represión, en el buen sentido. Hoy no existe de ningún sentido. De hecho, me ha tocado escuchar, por ejemplo, con el tema del uso del celular, ¿no? Que vos decís, cada vez los chicos son más chiquitos, no saben hablar, pero tienen celular y es algo que por ahí nos cuesta entender a los de mi generación, que yo creo que tuve el primero a los 20 y tantos. Y la explicación de los padres es, y lo que pasa que yo quedo mal con él, porque el resto de los de su edad lo tienen. Y queda mal. O sea, queda mal, pero déjalo que los chicos, una vez, el otro día leía una publicación con muchísima ironía, que de verdad me gustó muchísimo, que, bueno, hacía referencia a la existencia de Papá Noel, y decía, lo publico en Facebook, porque si respetamos las normas, no hay menores, no hay riesgos. Claro. Entonces, bueno, después le dieron toda una explicación ahí que nada tenía que ver con el tema, porque también está eso de la interpretación de lo que querés decir y la acusación de estás violentando la cultura. Me parece que eso también nos falta. O sea, le damos a los chicos lo que los chicos no quieren. Porque no quieren. Porque yo sé que si hoy a un chico a los 5 años, en vez de un celular, le regalás una pelota, lo va a disfrutar más. Claro que tiene que seguir la manada. Entonces va a celular, lo tenés sentado en la cocina. Y el padre le regala la pelota, pero le tiene que ir a la plaza a jugar con él para que disfrute la pelota. Si no, no sabe ni para qué es. Es un seguir la manada todo el tiempo. Y bueno, pero a veces hay una cuestión de comodidad. La vez pasada una mamá me decía, ¿por qué los chicos hoy no juegan juegos de mesa? Bueno, pasaron de moda, pero además, si vos le mostrás o le regalás un juego de mesa, para los que me están escuchando y no saben qué es un juego de mesa, es claro, porque yo veo gente joven que va a decir, ¿qué es eso? Bueno, algo para, por ejemplo, un juego con fichas o un juego de cartas o esos jugábamos carrera de mente o bueno. ¿Qué pasa? Que si yo le muestro eso, me tengo que sentar con él a explicarle cómo se hace y después me tengo que sentar a jugar y después cada vez que podamos tenemos que sentarnos a jugar y eso implica un tiempo que no sé si todos los padres están dispuestos a darlos. Y esos juegos son muy desarrolladores del pensamiento, cosa que no lo son las redes sociales. Porque, a ver, yo tengo un hijo de corazón de 20 años que a veces me pregunta cosas y digo, búscalo en googlealo. Claro. No, déjame jorobar, decímelo, pero escúchame, tenés el teléfono, estás permanentemente con el celular. Búscalo en Google. No. Entonces yo digo, mira, en mi época teníamos que buscar en el diccionario y levantarte, buscar el diccionario, buscar todas las acepciones. Claro. Ahora es tan fácil. Pero ¿qué pasa? Se usa para otra cosa el celular. Entonces, digo, es todo el placer en lo inmediato, en la inmediatez. Pero hay algo que vos dijiste que tiene que ver, que me quedó, que tenía que ver con la palabra represión. Cuando vos preguntaste hace un rato, yo escuché cuando venía para acá una entrevista
con una concejal, creo que es, Sí. ¿no? Yo me meto bastante poco en la cuestión política, ¿no? Uh-huh. Entonces por ahí no conozco bien, mal hecho, pero bueno, tengo mis razones. Uh-huh. Y le preguntaba ¿qué se puede hacer con esto que pasa o que pasó el 31? Claro. Y entonces te dio toda una explicación, pero no te dijo nada. Uh-huh. O sea, dijo que en otras zonas de nuestro país, en la costa, hay planificación de prevención. Uh-huh. Sí. Pero que bueno, que acá todavía se está estudiando. Uh-huh. Yo creo que fue claramente una alusión al oficialismo, ¿no? De Peguajó, que uh-huh. como diciendo, sí, estos no planificaron nada. Y yo tengo la sensación como ciudadana que la planificación y la puesta en marcha de una planificación de acción tiene que ser entre todos. Bueno, de hecho, y sin ánimo de defender, pero dijo, es necesario juntar a las familias, ¿y cuándo a los lo van a hacer? Jóvenes, a las escuelas. Claro, pero no hay quien convoque. O sea, todo el mundo, pero porque todo el mundo mira para otro lado. Bueno. Ante estas cuestiones. A ver, Peguajó se caracteriza por mirar para otro lado. No de ahora, de siempre. Nos involucramos pocos. Pero digo, si a mí me convoca alguien, a mí como psicóloga, me convoca alguien, no importa, a mí no me importa si es del Frente para la Victoria, si es de Renovador, si es del radicalismo, si es de Cambiemos, no, a mí no me importa. Es decir, si a mí me convoca alguien, a vos te convoca alguien como periodista, a otro lo convocan como médico, a otro lo convocan como legislador, como abogado legista, un constitucionalista. Y a otro lo convocan como padre, y convocamos a un grupo de chicos. Y yo creo que aunque sea 10 personas, se pueden juntar y pueden hacer algo. Ahora, que yo sepa, nadie ha convocado a nadie. Y nos asustamos del problema cuando el problema lo vemos como el otro día en Crónica, en las redes, bueno, o en vivo, en directo. Yo el otro día veía la filmación. Chicos de 11, 12 años había en la calle. Sí, mujeres grandes, que se alentaban entre ellas. A mí me impresionó mucho eso, porque los pibes de 20 y tantos años, por ahí es un poco más común, uno lamentablemente se acostumbró a verlos pelear, pero en una parte de la filmación veía una señora, no una chica, una señora alentando a una chica a seguir peleando. Sí. Entonces, antes decías, las peleas en el centro son de los chicos, ¿no? Eran los chicos y jóvenes. Ahora es todo el mundo. Bueno, por lo que te decía antes, hay una adolescentización de la adultez, ¿no? Hay un buscar placer, pasarse con los estímulos para lograr ese placer, y entonces eso lo ves en adultos, lo ves en chicos de 20 y pico de años y lo ves en pibes de 11, 12 años. Ahora, el papá, la mamá, la familia, el abuelo, el que sea que esté a cargo de ese menor, ¿qué piensa que está haciendo un chico de 12, 13, 14 años a las 7 de la mañana? ¿Qué cree que está haciendo? Por otro lado, ¿qué estamos haciendo nosotros? Si nosotros, yo ya estoy grande, pero digamos, la gente que hoy tiene 30, 40, 50 años, ¿qué hace? ¿Qué hace como para formar, como para dar un ejemplo? Yo vuelvo a insistir en lo anterior cuando puse el ejemplo del destape español, ¿no? O lo que nos pasó a nosotros después de la dictadura militar, terrible. Nos quedamos en el que tengo derecho, hago lo que quiero, me importa un rábano el otro, y en esa misma están los adolescentes, que diríamos, bueno, es típico del adolescente la transgresión, pero también los adultos, adolescentizados. Entonces, mientras no haya una toma de conciencia real, mientras dejemos de responder a intereses
sobre todo económicos y políticos. No nos rasguemos las vestiduras, porque estamos dando un ejemplo a la juventud de que todo se puede y que todo es lícito, y que si no es lícito, bueno, alguno va a hacer la vista gorda o va a mirar para otro lado, así que mándate, métele. El tema policial, nosotros tenemos policía. ¿Cuál es la función de la policía? La función de la policía es prevenir, pero también es reprimir. Y yo no le tengo miedo a la palabra reprimir, insisto, en el sentido textual de un diccionario. Entonces, es decir, es poner límite. ¿Para qué existen los límites? Para el aprendizaje de conducta. Vuelvo al ejemplo del enchufe. Claro. Si vos sabés que tu hijo se puede electrocutar, le vas a poner el límite. Si vos ves a tu nene de 4 años empinándose una botella de whisky que estaba arriba de la mesa, obviamente se la vas a sacar y el chico va a gritar, va a patalear porque para él es un juguete, y vos vas a reprimir, es decir, vas a poner un límite. Pero tenemos que llegar a eso, a que el chico corra un riesgo de vida para poner un límite. El límite, la vida misma es un límite. Y nosotros como adultos, como padres, como docentes, tenemos que poner límites. No está todo permitido, porque esa gente, esos chicos hoy adolescentes, se van a llevar puesta una pared cuando tengan 10 años más. La vida es un límite, y el trabajo particular de cada uno de nosotros es, antes de transgredir, ver qué me conviene y qué no me conviene y por qué no me conviene. ¿Me conviene fumarme un cigarrillo? No me conviene porque trae problemas de salud. ¿Hago mal a alguien? Bueno, no, en realidad me hago mal a mí mismo. ¿Basta o no? El tema es, cuando tomo droga, cuando tomo alcohol, cuando salgo a la calle desenfrenado con un cuchillo, con un palo o con una baldosa, como vimos el otro día, me pregunto lo mismo, ¿y hago mal a alguien? Sí, aparte de a mí, le estoy haciendo mal a otra gente, puedo destruir familias. Entonces, eso por un lado, yo tengo que enseñar, tengo que explicar con los mínimos límites desde chicos, con el ejemplo. Y bueno, cierro esto. Sí. Y por otro lado, cuando se transgrede un límite donde hace correr riesgo a su propia vida y a las demás, tiene que haber un límite, y ese límite tiene que ser puesto por los padres, por las autoridades políticas, por las autoridades policiales. Pero tiene que haber un plan. Pero para que haya un plan, primero, tiene que haber una conciencia limpia. Que el policía que te dice, usted no debe hacer eso, y el chico lo sigue haciendo, no tenga necesidad de usar el ¿cómo se llama? El palo ese que usan, sí. La cachiporra, no sé cómo se llama. Bueno, no tiene que usar eso. ¿Por qué? Él puede poner un límite si tiene la conciencia tranquila. Y sabe que ese pibe, o sea, esté tranquilo que ese pibe no sabe o no lo vio porque él nunca lo hizo, que está en otro tipo de tranza. Claro. Porque yo no le voy a ir a poner un límite como policía a un chico que hace 2 horas atrás estaba al lado mío comprando alcohol. Claro. Entonces, como eso, todos los ejemplos, nos vamos a preocupar realmente si tenemos la conciencia tranquila, si no tenemos nada que esconder, si a mí nadie me puede decir, sí, pero tal cosa, ¿está? Por eso es tan difícil el tema de los límites también. Bueno, yo decía cuando describía esta situación, fui bastante criticada y de hecho he visto por ahí algunas críticas bastante duras de lo que dijimos en la radio y lo que dijimos en la nota que hicimos en Crónica respecto de lo que pasó acá en Pehuajó. Y yo lo describí de una manera cruda, de que los pibes que estaban haciendo esto, la gente en general que estaba haciendo esto de arrojar piedras y baldosas y todo lo que encontraba contra la policía, son asesinos en potencia.
porque si una grosa baldosa la palabra es muy asesino. violenta, sí, es muy violenta y es muy exagerada, pero es una realidad. Porque ya pasó, y no hace mucho tiempo, que a la salida de un boliche tiraron con una baldosa y le barrieron la dentadura completa a una policía. Sí. De la misma manera, podrían haberla matado. Y uno sabe que si vos tirás una baldosa de 20 por 20 contra un grupo de gente, si le cae en la cabeza, lo podés matar. Porque nadie ignora eso. Claro, ayer escuchaba hablar sobre el tema en el tapete del límite de edad para Claro, sí, la edad de imputabilidad. La edad de imputabilidad. Un chico hablaban de 14, ¿no? Sí, de 14. Un chico de 11, 12 años, no lo quiero hacer muy técnico, pero cuando pasa la última etapa del razonamiento, que son las abstracciones, que es el pensamiento formal o abstracto, ya entiende perfectamente los riesgos que corre, digamos 12 años. El tema es que si ese chico o adulto o adolescente ha consumido sustancias como alcohol o droga, hay una parte del cerebro que no le permite razonar en función de la realidad. Entonces, ese chico lo estoy castigando porque arroja una baldosa, lo estoy castigando porque ingirió drogas o alcohol en demasía, lo estoy castigando por transgredir. ¿Por qué? Es decir, tener en clara las cosas, a ver, qué ejemplos le estamos dando como sociedad adulta a esos chicos que hoy hacen eso. Yo no digo que en función de eso hay que permitir todo, no, pero yo escucho mucho la palabra contener en los últimos tiempos. ¿Qué significa contener? Contener es tener con, tenerlo con amor, sí, es contener. Tenerlo con ejemplos también es contener. Ahora, los padres en general de esta época tienen temor a perder el amor de sus hijos. Tienen temor a que sus hijos los dejen de querer, de perder a sus hijos. Porque no les permito tal cosa. Ahora, ese temor a perder el amor de sus hijos no lo tienen cuando ellos hacen algo no correcto. Si yo estoy en algún tipo de... A ver, me sale una palabra, por ahí no es la más adecuada, ¿no? Pero si yo estoy en algún tipo de tranza, con lo que sea, estoy haciendo engaños, con lo que sea, a la madre de mi hijo, a un tío de mi hijo, al vecino de mi hijo, yo lo estoy engañando, estoy haciendo algún tipo de acción inadecuada. A mí no se me ocurre pensar que puedo perder el amor de mi hijo. Se me ocurre pensar que puedo perder el amor de mi hijo si no lo dejo salir o no lo dejo hacer la previa en casa con alcohol. Entonces, volvemos siempre al inicio, ¿no? Hay una hipocresía muy grande, hay un laissez-faire, un dejar hacer, un dejar estar, dejar pasar, muy grande. Y los adultos son adolescentes. Mal pueden contener, entre comillas, a un chico que hoy tiene 11, 12, 15 o 18 años. No hay ejemplos a seguir, o al menos hay muy pocos a seguir. Y otra cosa es la seguridad. Si yo, como padre, como responsable de un menor, estoy seguro de lo que estoy haciendo, así como cuando le saco al nene al lado del enchufe, o cuando le saco al nene la pava de agua caliente que quiere agarrar de la cocina, porque estoy segura de lo que estoy haciendo. Debería estar seguro de lo que estoy haciendo cuando le pongo un coto, le pongo un límite para lo que sea. Cuando un chico empieza a caminar, no le puedo abrir las puertas de un placar y que saque lo que quiera y que rompa la vajilla de la abuela.
pero no por la vajilla, porque tienen que entender que de ahí, de esas puertitas para adentro, hay cosas que no son para jugar, que tienen otra utilidad. Si yo empiezo por ahí, de a poco van a ir apareciendo otras cuestiones. Como dije antes, la vida es un límite. Y el adolescente es transgresor de por sí, porque está investigando, porque está aprendiendo a vivir. Y si uno no le pone un límite en la familia y no se lo pone la sociedad en general, ¿y quién se lo va a poner? ¿Quién le enseña a vivir a ese chico? ¿Cómo se cambian tantos años de esto? Porque es una historia de que se transgredía hasta acá y como Sí. hasta ahí se podía, se fue un poco más y se fue un poco más y ahora estamos acá. El límite es jugar con la vida. Sí, En muchos claro, adolescentes el límite claro. es jugar con la vida. Tuya y ajena. Totalmente. Y los adultos entienden que eso hay que permitirlo, como decías recién, para no perder ese Claro. cariño y esa cosa y demás. Para contener. Y ahora, ¿cómo se revierte? ¿Qué se hace con esta sociedad que hace lo que quiere y que piensa solamente en lo que se puede, en los derechos y no en las obligaciones? Sí, yo te diría que más que nada en lo fácil. Ujú, Lo más fácil es dejar hacer, claro. dejar pasar, ¿no? Lo otro no es fácil. ¿Cómo se hace? Con una decisión. Primero, yo voy a ir en contra de lo que se dice en general en los medios, ¿no? No una decisión política solamente, con una decisión familiar, con una decisión de los padres de que estoy haciendo lo mejor para mi hijo si pongo un límite. Claro. Entonces, empezar por el límite familiar. Primero, obviamente tiene que haber ejemplos, pero se parte de ahí. A ver, si yo te hago esta pregunta, ¿cómo gana una elección un candidato X? Vos me vas a decir, porque sumó mayoría de votos. ¿Esos votos son grupales o individuales? No, son individuales. Pero la sumatoria de esas individualidades hicieron que un candidato llegue a la presidencia o a la gobernación o a lo que sea. Entonces, si nosotros nos replanteáramos como padres o como abuelos, ¿qué estoy ocasionando en un chico al que le digo todo que sí? Probablemente cambiaríamos algunas cosas. De los padres, muchos padres también son docentes. Claro. Muchos docentes, o la mayoría o todos los docentes, dependen de una institución docente o educativa. Y esa institución educativa depende de una institución mayor, ¿no? Y así hay un orden social que llega por distintos estamentos a la presidencia de la nación. Pero yo no creo que tenga que venir de arriba el cambio. Yo creo en los cambios individuales primero. Por ahí soy muy ingenua. Pero, a ver, a mí el otro día me pasó un episodio con un grupo de motos, ¿no? Es decir, volvía a mi casa por el acceso San Martín, venía un grupo de pibes en moto, de chicos, no niños, ¿no? Es decir, chicos de 18, 20 años, serían 6 o 7 motos. Y me pasaron, me miraron y habrán dicho, mirá la vieja esta, vamos a jorobarla. Y se me pusieron en bloque adelante, a 2 por hora, Sí. y la verdad tuve miedo, porque además me golpeaban el capó con la mano, y la verdad que tuve miedo, y yo no soy temerosa. Entonces, ¿qué hice? Paré y estacioné. Y entonces yo dije, bueno, me quedan 2 opciones. O acelero y me llevo a algún opuesto y después voy a tener problemas. O paro y me arriesgo a que se bajen de las motos, que no creo que se vayan a bajar. Entonces paré, estacioné y se mataron de risa, hicieron varios cortes con la moto y siguieron. Yo me quedé temblando, Andrea, me quedé temblando hasta que se me pasó, me serené y después seguí. Pero digo, ¿qué hacemos nosotros en lo individual?
cómo reaccionamos en lo individual y después va para arriba. Ujú. Yo creo que es así se corta. No sé, yo no creo mucho en los políticos. Creo en la política como como una manera de regular las normas sociales. Uh-huh. No creo en los políticos. Hace muchos años que dejé de creer, porque desde aquellas épocas del 76 que te estoy hablando, creo que empezaron a responder a intereses de distinto tipo. Creo que hay políticos muy honestos, uh-huh. Creo que hay políticos que realmente lo hacen por vocación, seguramente hay muchos, pero a mí me cuesta creer. Y sí, quizá por mi formación, creo en las individualidades. Uh-huh. Si cada uno empieza por casa, a la larga, eso llega a lo general. Se puede discrepar, ¿eh? Claro. No, pero yo lo veo y mientras hablabas se me ocurría el ejemplo de lo que pasa en Pehuajó con los grupos solidarios. Es uno por allá, el otro por acá, que cuando un vecino necesita, que cuando al otro le pasa algo, sí. Y se han generado grupos tan enormes que hoy hasta han respondido a necesidades del mismo hospital. Sí, sí. Porque ellos vieron la necesidad y porque es para los otros y entonces compran cosas y las tienen por si alguien las necesita. Y ese es el verdadero cambio de actitud, aquel que ignora absolutamente lo que te pasa y que no le importa. Y este grupo de gente que conozco muchísimos y de verdad siempre los destaco y los valoro, porque es gente común, es gente que no le sobra, pero que sabe que puede compartir lo que tiene. Uh-huh. Y que muchas veces no se necesita tener plata para ayudar al otro. Claro. Entonces generan todo este tipo de movimientos y uno es el encargado de informar, el otro es el encargado de buscar, el otro es el encargado de... Y cada uno casi como sin querer se va organizando. Y se han hecho grupos enormes de cosas muy lindas acá en Pehuajó. Pero sí es verdad que cada vez que estos grupos o esta gente ha pasado en comedores, ha pasado en diferentes lugares, toca algunos sectores políticos, se rompen. Claro. Bueno, porque hay intereses, eso es lo que yo te decía. Ahora, ¿por qué no? Yo sé que Pehuajó es frío, sí. Lo conozco desde hace 60 años, pero digo, ¿por qué no convocar a algún profesional de distintas áreas, padres, adolescentes? Debe haber como para decir, bueno, desde la opinión de cada uno, desde su rol social de cada uno, hacer algo. Pero no armar una comisión. Había un político muy conocido, que era Perón, que decía, si quieres no hacer nada, arma una comisión, ¿no? No una comisión de momento. Es decir, sentémonos 5 personas con el responsable de ejecutar determinado plan de acción y hagámoslo. No se necesita mucho tiempo. Es decir, nos sentamos alrededor de una mesa con autoridades y policiales, municipales, concejales, consejeros escolares, un maestro, lo que sea, padres sobre todo, chicos, adolescentes. Y armemos un decálogo, es decir, 10 cosas para hacer. Y probemos. Pero hagámoslo la semana que viene para dentro de 15 días. Claro. No estar años. Lo que pasa es que cuando hay intereses detrás, claro, y cuando alguien no tiene la cola limpia, eso no se hace. Entonces, el chico que tira piedras a la policía es porque ha escuchado en algún momento a su padre decir, estos milicos hay que matarlos a todos, por ejemplo. El chico que tiene exceso de drogas o alcohol en sangre y entonces hay una parte de su cerebro que no responde, también tiene ejemplos, no necesariamente de eso, pero tiene ejemplos de cosas que hace su papá o su mamá que cree que no están bien. El policía
que se actúa porque actúa, y si no actúa, porque no actúa. Y también debe haber alguien que, bueno, el responsable de la orden, ¿no? Sí. La justicia. La justicia El otro día eso que pasó en Pehuajó, no hubo un fiscal que interviniera de oficio, viendo que se rompieron vidrieras, que se hicieron destrozos, no, porque el fiscal estaría durmiendo a esa hora. Y por otro lado, ¿qué me voy a meter en un lío? Bueno, si me llaman tendré que ir. Se tomaron declaraciones a 5 personas que fueron detenidas y después cada uno a su casa. Entonces, acá alguien puede decir, uy, la psicóloga Graciela García le dio a todos con un caño. No, yo no estoy dando a nadie, ni a un político, ni a a la justicia, ni a ningún tipo de autoridad. Estoy dando con un caño a todos y me incluyo. Porque yo tengo culpa de esto también. No sé cómo, pero seguramente la tengo. ¿Por qué yo el día del episodio de las motos no me fui después que me tranquilicé a hacer la denuncia? Porque dije, ¿para qué? ¿Para qué? Claro. Si no va a pasar nada. Claro. Entonces, también soy parte de esto y de esta comunidad. También he sido docente y he formado docentes. Y no sé si también me equivoqué. Yo siempre decía que creía en el ejemplo. Y no sé si habrán aprendido mucho psicología las distintas profesoras que pasaron por mí, pero sí aprendían de esto de jugarse, de hablar, de luchar contra la corrupción, en este caso en las instituciones donde yo trabajaba, pero seguramente en algo me equivoqué. Y si soy consciente de en qué me equivoqué, lo tengo que modificar. La vez pasada hablábamos de esto, ¿no? De la psicología, para que uno va a terapia, para ver otra mirada de mi conducta y tratar de ver qué cosas puedo cambiar. Pero yo parto al revés, a lo mejor equivocada. Creo que si no cambiamos desde lo individual, mal vamos a poder cambiar desde arriba. Porque los de arriba en algún momento fueron individuales. Totalmente. ¿No? Sí, sí. Y lo siguen siendo. Y lo siguen siendo. Déjalo ahí. Graciela, no nos vamos a ir por otro lado. Me parece que está buenísimo quedarnos con el mensaje ese, de que cada uno desde su lugar puede hacer un algo. Sí. Y que ese algo, sumado a todos los demás, podemos generar un movimiento desde abajo, como decimos normalmente, desde abajo de la pirámide, para que la punta se mueva para algún lado. Que no le tengamos miedo a los límites, que los límites son buenos, que no nos hagamos los benefactores, armando comisiones para que nunca se llegue a nada, que no digamos lo tenemos en estudio cuando en realidad no tienen nada en estudio. No. A ver, dejemos de engañarnos, chicos, dejemos de engañarnos, asumamos la realidad y empecemos cada uno por lo suyo, con lo que a uno le compete. Hoy no hay comentarios, ¿no? Hay uno que dice, muy bien, a mis hijos los disfruté en el momento justo, fui padre presente. Hoy hay hombres que tienen hoy son ya hombres, claro. Tienen sus propios vuelos, pero con raíces. Claro, un comentario. Después dice, excelente explicación de la doctora sobre los límites. ¿Qué límites puso la policía ese día? Más policías, más represión para parar con estas situaciones. Bueno, el tema es que es un tema donde, vos fíjate, en las otras charlas, que seguramente la semana que viene vamos a hablar de otra cosa así, de cuadros clínicos, había mucha gente que opinaba y había muchos mensajes, y mi caso es así, y mi caso es asá, y qué pasa si esto y qué pasa. Hoy no. Raro, ¿no? No, bueno, digo, estamos acostumbrados a eso. Yo cuando la semana pasada pedí que en mi muro se pusieran términos que tuvieran
que ver con el tema que íbamos a tocar hace 15 días, aparecieron un montón. Y yo llegué a mi casa y a la noche seguían mandándome. Hoy creo que hay 6 o 7, nada más. Entonces, no hay participación individual, hay un laissez-faire, un dejar hacer y un dejar ser. Mientras uno no se comprometa, no esperemos que nadie de arriba, como se dice vulgarmente, a las autoridades sociales, lo haga. Nos quedamos siempre sentados esperando que el otro lo haga por nosotros, ¿no? Y en ese sentido siempre el responsable es, si es seguridad, es la policía, si es, no sé, alguna otra cuestión, es el intendente. Nosotros tiramos la basura en la esquina y la culpa es del intendente que no manda a juntarla. Claro. Es como que revertimos esa situación de yo estoy en este mundo haciendo lo que quiero y atrás tienen que venir los demás a corregir lo que yo hice mal. Sí. Y está la gente convencida de que es así. ¿Por qué somos hijos del rigor? Es esa palabra, esa frase que uno escucha hace 1000 años. ¿Por qué somos hijos del rigor? No. Esto se gesta en la primera infancia. Esto se gesta en la primera adolescencia o en la pubertad. Esto se va gestando, el incorporar lo que está bien y lo que no está bien, lo que me hace daño a mí y lo que hace daño al otro. Entonces, vuelvo a lo mismo. Si no lo hicimos, empecemos a hacerlo, pero en lo individual. Y alguien puede decir, pero ¿yo qué puedo hacer desde mi casa? Mucho. Por ejemplo, esos niños que había el otro día de 13 años o 12 años no pueden estar a esa hora de la mañana en la calle. ¿Cómo esos padres ven llegar a sus hijos a la casa? ¿O no los ven porque están durmiendo? Ningún chico llegó lastimado, con un arañazo. Ningún padre lo vio. A ver, ¿qué hacemos nosotros como padres? ¿Qué hacemos como docentes? Y después vayamos para arriba. Ese es mi mensaje. Graciela, muchísimas gracias por estos minutos, por arrancar el año así como entrando en conciencia. Capaz este año podemos empezar a cambiar algo. Ojalá. ¿No? Ojalá se tome algo de esa no, manera. Algo en nosotros. Totalmente. Sí, algo de abajo, algo como veníamos diciendo, en el interno, en la parte chica y después ir replicándolo para ver si en algún momento cambia para arriba. Muchísimas gracias, como siempre, y te espero la semana que viene. Okay. María Graciela García, yo voy a estar la semana que viene, claro que sí, y la otra también, y la otra también. Bueno, y la otra también, no sé cuándo. En algún momento yo creo que si no me tomo vacaciones mi cuerpo va a decir basta y se las va a tomar solo. Pero por ahora venimos. Bueno. Por ahora voy a estar. Bueno, enero te lo prometo. Bueno, nos vemos. Vamos a estar acá. María Graciela García, licenciada en psicología y ayudándonos a pensar un poco de cómo cambiamos la realidad en vez de sentarnos en el sofá a esperar que otros la cambien por nosotros.